grilletes electrónicos estarán a disposición del sistema de justicia a partir de este 1 de junio como parte del nuevo sistema de control telemático. Una serie de percances viales han dejado a decenas de personas heridas este miércoles. La mayoría de los incidentes han ocurrido en la costa sur. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, el poderoso opioide sintético responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos. El Papa Francisco recibió la solicitud para beatificar a 130 mártires. Todos fueron activistas de la Iglesia Católica en los años 80 y fallecieron víctimas del conflicto armado interno. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hoy miércoles 31 de mayo damos por finalizado el mes y tenemos mucha información que compartir con usted. Mi nombre es Pamela Valdés, así que iniciamos de inmediato con sucesos. Un presunto pandillero fue capturado en uno de los allanamientos contra extorsionistas que realizaron investigadores de la DEIC de Delitos contra la Vida y el Ministerio Público en la aldea Las Tapias, zona 18. El hombre fue identificado como Julio N., de 25 años, alias El Gordo, presunto integrante de la Mara 18. Julio fue capturado cuando portaba un arma de fuego de manera ilegal. Además, fue solicitado por un juzgado de Guatemala por el delito de asociación ilícita. Un vehículo y una motocicleta colisionan en la ruta que conduce a Santa Lucía, Los Ocotes, zona 25 capital. Bomberos voluntarios informaron que se trasladó al conductor de la motocicleta con posibles fracturas debido a que impactó de frente contra el automotor de 4 ruedas. Agregaron que en el lugar se atendieron a tripulantes del vehículo por crisis nerviosa y leves golpes. Un taxi volcó en la construcción de un paso a desnivel que está ubicado en la 53 calle Avenida Petapa, Guatemala. Testigos indicaron que a causa de que el conductor conducía a alta velocidad, no se percató de que estaba en construcción el paso a desnivel y perdió el control del taxi. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia e informaron que no se reportaron personas heridas, únicamente se atendió por crisis nerviosa y daños materiales. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 74 de la autopista Puerto Quetzal. Bomberos voluntarios informaron que se trató de un camión de transporte pesado que volcó por exceso de velocidad. Cuerpos de socorro agregaron que tuvieron que trabajar por 2 horas para poder rescatar al piloto que se encontraba atrapado dentro de la cabina. El afectado fue trasladado a un centro asistencial para su recuperación. Un motorista falleció en el kilómetro 18.5 de la carretera interamericana. Bomberos voluntarios informaron que se trató de un hombre de aproximadamente 30 años que se dirigía a su trabajo en horas de la madrugada de este miércoles. La carretera quedó cerrada mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaban las diligencias en el lugar. Según testigos, perdió el control del vehículo de 2 ruedas a causa de conducirse a excesiva velocidad. Ante la crisis carcelaria en nuestro país, una nueva tecnología será implementada en el sistema de justicia penal que permitirá el monitoreo en tiempo real de privados de libertad mediante el uso de grilletes electrónicos. Conozcamos cómo funciona en la siguiente nota. 2.000 grilletes electrónicos estarán a disposición del sistema de justicia a partir de este 1 de junio como parte del nuevo sistema de control telemático del Ministerio de Gobernación. Según las autoridades, el objetivo de su implementación es modernizar el sistema penal, reducir la población en los centros carcelarios y brindar condiciones favorables a los reclusos para su readaptación a la sociedad. Va a permitir que las personas no tengan que estar, algunas, los que los jueces determinen, no tengan que estar en prisión preventiva, por ejemplo, sí pueden ser usuarios de esta medida de acuerdo a la resolución de ellos. Ese es el primero. Y segundo, que hay personas que
laboralmente pueden ser muy productivas y están guardando prisión. Entonces pueden seguir con sus labores. El sistema de control telemático permite llevar a cabo un monitoreo y vigilancia permanente en tiempo real mediante 4 pantallas en las que se observa un mapa con opción a vista satelital para controlar el recorrido del usuario, gracias a tecnologías de geolocalización. Asimismo, un mapa de calor que indica el tiempo que la persona estuvo en cada lugar y si permaneció o no dentro del perímetro permitido para circular. Y en caso de ser transgredidas las medidas establecidas por el juez o jueza competente o un intento de retirar el dispositivo, los elementos de la unidad de control telemático podrán comunicarse con el usuario y activar los protocolos correspondientes. La tobillera funciona por medio de esta correa de sujeción que va a ir directo al tobillo y este dispositivo es el SmartTag, lo cual funciona con 4 tecnologías, las cuales son GPS, LDS, que es la triangulación de antenas de red celular, Wi-Fi y radiofrecuencia. ¿Verdad? Al momento de que el portador cumpla con alguna de las reglas, el sistema automáticamente nos va a alertar en tiempo real para poder determinar qué es lo que está sucediendo con el dispositivo y el portador. Vamos a contar nosotros con personal que va a estar en un turno de 24/7, 365, con supervisores a cargo y analistas de riesgo, los cuales van a estar determinando conforme a la veracidad de las alertas, como lo pudimos ver cuando les enseñé el tablero de control de alertas, ¿verdad? Cuál es el comportamiento que están teniendo los privados de libertad y acorde a las alertas que se generen, así van a ser los procedimientos que vamos a ejecutar mediante los protocolos de actuación. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal sobre autofinanciamiento, el dispositivo de control telemático será financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez competente previo estudio socioeconómico del sujeto. Hasta este momento no se ha hecho ni un pago, los pagos se van a hacer durante 3 años y de acuerdo al rango de usuarios que existan, hay un monto a cancelar por el uso de esa tecnología. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Punto de partida para Ron DeSantis en su carrera a la presidencia de Estados Unidos. El gobernador de Florida comenzó en Iowa su gira de campaña en la que busca posicionarse como la mejor alternativa a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano. DeSantis denunció que la migración está fuera de control, acusó a los medios de difundir mentiras y pintó un panorama distópico bajo el mandato del presidente demócrata de Joe Biden, que aspira a la reelección. Las encuestas muestran a DeSantis por detrás de Trump, que está listo para hacer su propio lanzamiento a los habitantes de Iowa esta semana. El pequeño estado del medio oeste desempeña un papel destacado en las elecciones presidenciales al ser el primero en votar en las primarias del Partido Republicano, lo que garantiza un impulso inestimable para el candidato ganador. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que al menos un tercio de la población estadounidense ha sido impactada por el clima extremo. Advirtió que la meta debe ser la generación de tecnología que facilite la predicción de eventos catastróficos. El cambio climático y sus condiciones extremas son puestas bajo la lupa en la Casa Blanca. Este miércoles el presidente Joe Biden dijo que el pasado 2022 los huracanes Ian, Fiona y Nicole, además de otros eventos climáticos, causaron más de $165 millones en pérdidas en todo el país. No obstante, destacó que el impacto se vio reducido ante la importancia de los modelos de vigilancia de agencias como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes. Pero hay más por hacer. El supertifón de la semana pasada puede haber causado estragos en Guam y las Islas Marianas del Norte, pero el ritmo de recuperación es un ejemplo de la importancia de invertir en nuestra infraestructura. Postes de cemento recientemente instalados mitigaron los daños causados por los vientos huracanados en los sistemas eléctricos y de comunicación de las islas. El gobierno de Estados Unidos asume el desafío de prepararse cada vez más a enfrentar estas amenazas naturales a través de la tecnología y la ciencia. Debemos realizar inversiones continuas centradas en la innovación para respaldar la capacidad de la NOAA en pronósticos meteorológicos precisos mediante la implementación de supercomputadoras más potentes que desarrollen modelos actualizados.
Extender los servicios de apoyo a las decisiones de los funcionarios locales que son responsables de la seguridad pública, empleando mejores observaciones satelitales. El presidente Biden también advirtió sobre la voracidad de los incendios forestales. Dijo que tan solo este 2023 este tipo de destrucción abarca una extensión similar al estado de Maryland. José Pernalete, Voz de América. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, el poderoso opioide sintético responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos, pero apenas 18% lo hacen de forma voluntaria, según un estudio divulgado el miércoles y que subraya los peligros de la adicción al producto. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, pero muy pocos lo hacen de forma voluntaria. La cifra surge de un estudio divulgado el miércoles y que subraya los peligros de la adicción al producto. Este poderoso opioide sintético es responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos y su consumo se ha convertido en uno de los problemas de salud pública número 1 en ese país. Hasta 50 veces más potente que la heroína, el opioide es a menudo mezclado con esa droga sin que los consumidores lo sepan, lo que termina siendo letal. Para obtener los resultados del estudio, un equipo de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de York realizó análisis toxicológicos a unos 300 usuarios de drogas, quienes respondieron un cuestionario al mismo tiempo. El 83% de los participantes dieron positivo por fentanilo, con o sin heroína, pero solo el 18% dijo que lo había usado intencionalmente. Fabricado en laboratorios y con costos inferiores a los de la heroína, el fentanilo inunda desde hace años el mercado estadounidense de drogas y provocó unas 70.000 muertes por sobredosis en 2022. Recientemente, la Agencia de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos autorizó la venta sin receta de un antídoto para evitar las sobredosis provocadas por fentanilo, el Narcan o naloxona. Pekín culpó este miércoles a Washington de un incidente aéreo en el mar de China meridional. El Pentágono había informado un día antes que el piloto de una caza chino realizó una maniobra innecesariamente agresiva el viernes cerca de un avión de vigilancia estadounidense que sobrevolaba el mar. Pekín argumentó que el avión de reconocimiento estadounidense RC-135 irrumpió deliberadamente en la zona de entrenamiento china, por lo que envió aviones para seguir y vigilar el aparato. El incidente aumenta la tensión entre China y Estados Unidos. El lanzamiento de un satélite militar norcoreano desató alarmas en Corea del Sur y Japón. Japón activó brevemente la mañana de este miércoles su alerta de misiles para la región sureña de Okinawa y la levantó unos 30 minutos después. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur divulgó una alerta de evacuación a la población vía texto. Luego, el satélite desapareció de sus radares. Las Fuerzas Armadas surcoreanas dijeron que detectaron y recuperaron una supuesta pieza del satélite en aguas situadas 200 kilómetros al oeste de la isla Eocheon. Más tarde, la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA confirmó que el aparato cayó al Mar Amarillo tras perder impulso debido al arranque irregular del motor de 2 fases. Corea del Norte había confirmado el martes sus planes de lanzar lo que denominó el satélite de reconocimiento militar número 1 antes del 11 de junio y que Japón estaba avisado de sus planes. Según el gobierno norcoreano, el aparato tenía como objetivo enfrentar las acciones militares de Estados Unidos y sus aliados. Evacuaciones en Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. El gobierno de la región de Belgorod anunció el inicio de la evacuación de cientos de niños en 2 localidades fronterizas que recibieron intensos disparos de artillería y de mortero. Los ataques en territorio ruso se multiplican desde hace semanas y el Kremlin ha descrito la situación como realmente alarmante. Ucrania niega cualquier implicación directa en estos ataques. Estados Unidos afirmó que no apoya ninguna incursión en territorio ruso y dijo que se ha centrado en proporcionar a Ucrania el equipo y la capacitación que necesita para recuperar su propio territorio soberano. La semana pasada, decenas de hombres armados procedentes de Ucrania irrumpieron en la región de Belgorod hasta que fueron repelidos por la aviación y la artillería rusas.
accidentes viales dejan pérdidas materiales y personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Volvemos con el detalle. Estamos de regreso con más información. Un bus de los transportes San José con ruta de San José Poaquil hacia la ciudad capital volcó en el kilómetro 47 de la ruta interamericana. Según la versión de los usuarios, otro bus de los transportes quichelenses que manejaba a excesiva velocidad fue el que los chocó, provocando que volcara. Los cuerpos de socorro trasladaron a 14 personas con golpes y quebraduras en distintas partes del cuerpo al Hospital Nacional de Chimaltenango. Al momento de volcar el bus, un pick-up impactó en la parte trasera, quedando sus tripulantes heridos. Un motorista que se conducía a excesiva velocidad colisionó contra un vehículo que continuó su marcha en caserío Poco a Poco, aldea Morazán, Génova, Quetzaltenango. Los vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de socorro para que fuera atendido por la gravedad de las heridas que sufrió. Bomberos municipales Las Delicias indicaron que el motorista de aproximadamente 40 años no fue identificado y presentaba heridas cortocontundentes, golpes, laceraciones y fracturas, por lo que fue trasladado en estado delicado al Hospital Nacional de Coatepeque. Ayer en horas de la tarde, un cabezal colisionó en la parte de atrás de un vehículo liviano en el kilómetro 212 de la ruta CA2, jurisdicción de Colomba, Quetzaltenango. El piloto del vehículo fue identificado como Edgar Rocael Menchú, de 58 años. Indicó a la Policía Nacional Civil que se conducía hacia Retaluleu con su esposa Zulma Ocampo, de 53. Pilotos alertaron a cuerpos de socorro, quienes atendieron a la pareja, quienes afortunadamente resultaron ilesos y únicamente sufrieron crisis nerviosa. El piloto del transporte pesado fue identificado como William Maquis, de 31 años, y se dirigía desde la frontera con México hacia la capital. Victoria Esther López, de 32 años, fue arrollada por un vehículo cuando se conducía en su motocicleta en el kilómetro 185 en la calzada Las Palmas, Retaluleu. Socorristas de Cruz Roja atendieron a López, le brindaron primeros auxilios y la trasladaron al centro asistencial por los múltiples golpes y fracturas que sufrió. Testigos relataron que un vehículo conducido a excesiva velocidad la colisionó en la parte de atrás y tras lo ocurrido el piloto huyó del lugar. La Esperanza nos lleva por la Torre de la Esperanza. Sí, aquí la visita. 13 personas fueron atendidas y trasladadas al Hospital Nacional de Retaluleu luego de que un microbús de los transportes Luarca colisionaran de forma frontal contra un tráiler. El percance ocurrió esta tarde en el kilómetro 179, jurisdicción de Sebastián Retaluleu. Testigos y heridos relataron a las autoridades y socorristas que el transporte colectivo era conducido a excesiva velocidad cuando perdió el control y colisionó. El microbús quedó destruido en la parte frontal y hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Elementos de las 11 compañías se hicieron presentes en el lugar a bordo de 2 unidades, 1501 y 1173, en la cual traíamos equipo y personal, el equipo denominado Que Sea la Vida, el equipo especial, la que nos indicaron que había 2 personas atrapadas. Al llegar al lugar se constató que era únicamente el piloto el que estaba atrapado, el cual, gracias a compañeros de la 119 que pararon a ayudarnos, compañeros de Cruz Roja de la Ciudad de Retaluleu, logramos extraer al paciente que estaba atrapado en la cabina del bus, en una forma denominada de abajo hacia abajo, o sea que estaba metido por los pedales, y fue lo que complicó un poquito el rescate de la posición en la que estaban atrapadas las piernas del paciente, pero gracias a Dios con las técnicas utilizadas fue rescatado y fue liberado y evacuado del lugar del vehículo para su traslado al centro asistencial por medio de elementos de Cruz Roja en unidad de Cruz Roja.
Anoche en la séptima avenida norte entre la cuarta y tercera calle de Antigua Guatemala se produjo un ataque armado en contra de Miguel Ángel Cáceres Cuy de 33 años. Según los testigos, el fallecido se disponía a subirse a su motocicleta cuando dos sicarios se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Los bomberos voluntarios llegaron al lugar, pero al evaluarlo ya no contaba con signos vitales. Por otra parte, un informe de la Policía Nacional Civil detalla que al fallecido le aparece 2 órdenes de capturas, una por el delito de asesinato con fecha del 4 de octubre del 2022 y otra por robo agravado el 23 de noviembre del mismo año. Además, según investigaciones, esta persona se dio a la fuga de detención preventiva de Chimaltenango, donde purgaba una condena por asesinato del 4 de octubre de 2022. El Ayuntamiento de Antigua se pronunció a través de un comunicado en el que informaron que cualquier evidencia captada por el circuito de cámaras fueron entregadas a las autoridades para las investigaciones del caso. Un avión del gobierno estadounidense que traía a un grupo de migrantes guatemaltecos deportados desde Texas, Estados Unidos, tuvo un fallo en el motor en medio del vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en El Salvador esta mañana. Según Aeronáutica Civil, el aeropuerto La Aurora se preparó para recibir la aeronave con un protocolo especial, pero finalmente el piloto decidió aterrizar en el país vecino. El director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, dijo que el avión tocó tierra salvadoreña sin ninguna novedad y que otra aeronave traerá a los guatemaltecos a nuestro país durante el transcurso de este día. En otros temas, con la ausencia de gran parte de los diputados y sin la presencia de los 3 presidentes de los poderes del Estado, el Congreso llevó a cabo la conmemoración de los 38 años de la Constitución Política de Guatemala. La sesión, que comenzó con cerca de 1 hora de retraso, sirvió para que los diputados puedan cobrar los 9,600 que se les paga mensualmente por acudir a los plenos, ya que necesitaban de 2 sesiones, considerando que no habían sesionado desde el 26 de abril. La jornada estuvo marcada por la protesta que hizo el diputado Edwin Lux, quien sacó un cartel cuando ingresaban los presidentes del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitución. Esto en rechazo a la suspensión de todas las candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana. Sobre todo en los plazos establecidos. No es justo ni razonable señalar. Un recurso planteado por la Procuraduría General de la Nación causó que se anulara el juicio y regrese el proceso al Juzgado Noveno. La Procuraduría General de la Nación, PGN, planteó actividad procesal defectuosa ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal debido a que no se le otorgó intervención proceso. El tribunal resolvió en favor de la PGN y el expediente regresó al Juzgado Noveno. En el debate se estaban presentando testigos propuestos por el Ministerio Público en contra de Suchité Vargas, quien es acusado de abuso de autoridad debido a la contratación de un sobrino cuando fue ministro. La Fiscalía contra la Corrupción señala a Suchité Vargas de supuesto nepotismo en la contratación fraudulenta de su sobrino en enero del 2019, cuyo contrato fue renovado en enero del 2020 por un monto de 95,741.94 quetzales. El 14 de junio próximo, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal dictará sentencia en contra de José Rubén Zamora de El Periódico y la exfiscal Samari Gómez. Este miércoles, Joel Reyes, abogado de la Defensa Pública Penal, es quien ha terminado defendiendo al periodista de El Periódico José Rubén Zamora en un proceso en el que participaron 8 abogados, 2 condenados y 2 más en prisión. Se expusieron las conclusiones de Zamora por medio de Reyes, quien en una exposición de 27 minutos señaló que la Fiscalía Especial contra la Impunidad obvió 4 actas que revelan el origen de 300,000 quetzales por los que se acusa de lavado de dinero. Según la tesis de la defensa de Zamora, el dinero tiene origen lícito y es producto de la venta de la pintura del artista Elmar Rojas, que poseía y fue entregada a Alejandro Girón Lanfiesta. El lavado de dinero y otros activos, el tráfico de influencias, el chantaje, no pueden concurrir en estos verbos rectores, porque aquí
Ministerio de la Defensa consideramos que los medios de investigación recabados no son idóneos ni legales para determinar esta situación o la participación del señor José Rubén Zamora en estos actos. Nos preocuparía que en algún momento pudo haber existido alguna planificación para llevarlo a orillar a algún acto de manera ilícita. En medio de la preocupación por los constantes ataques a periodistas, la criminalización de estos y medios de comunicación, la Asociación de Periodistas de Guatemala, en conjunto con las cámaras de prensa del país, presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia con la que se deje de criminalizar la libre expresión del pensamiento. Bajo la consigna de exigir respeto a la libre emisión del pensamiento y a la libertad de expresión de prensa garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala, las entidades de prensa señalaron que les preocupa que se esté utilizando la ley contra la delincuencia organizada, específicamente en su artículo 9, obstrucción de justicia en contra de la preeminencia de la ley de emisión del pensamiento, que tiene rango constitucional y que especifica claramente cómo deben ser tratados los periodistas. No estamos en contra de que el Ministerio Público cumpla sus funciones. Lo que exigimos es que se apegue a la ley, que se apegue a lo establecido principalmente en la Constitución de la República de Guatemala. Las entidades de prensa APG, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe el Miedo Guatemala presentaron el amparo que va encaminado a que se respete la Constitución y que no se vulnere con una ley ordinaria. Vemos de que en los casos de criminalización de personas que están relacionadas a la libertad de prensa y libertad de expresión, lo que no se ha hecho es velar por el cumplimiento de la ley, sino por el contrario tergiversarlo, y eso es preocupante para todo un país como lo es Guatemala. Además de eso, es preocupante que el sistema de justicia esté haciendo argucias legales para dejar en estado de indefensión a las personas que están siendo criminalizadas, como es el caso de algunos compañeros de que no se les permite acceso a su expediente y por lo tanto no pueden ejercer su defensa. Las 6 organizaciones de prensa de Guatemala afirmaron que el país va encaminado a convertirse en una Nicaragua, ya que no solo está en riesgo la prensa, sino cualquier ciudadano que emita un pronunciamiento. En Guatemala hay ya más de una docena de periodistas en el exilio, y no solo periodistas, sino también jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción. Y el cierre de medios, pues por supuesto, prácticamente el periódico fue cerrado bajo presión económica y política. De manera de que la situación es la misma que se vive en Nicaragua. Con imágenes de Roberto López y Carlos Hernández, reportó Andrea Domínguez. Y en tema electoral, 18 de los 22 partidos que postulan un binomio presidencial en estas elecciones firmaron la denominada Declaración Vida y Familia, que promueve la asociación La Familia Importa para mantener en el centro de las políticas del gobierno la agenda Provida. Participaron en el acto los 5 partidos que encabezan la intención de voto presidencial: la UNE, Cabal, la coalición Valor Unionista, Vamos y Victoria. Los binomios que no firmaron el documento y tampoco acudieron al evento fueron los de URNG, Maíz, WINAC, Semilla, Voz, Azul y Nosotros. Con esto todos parece indicar que la siguiente administración gubernamental mantendrá la agenda Provida, la cual rechaza el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. ...19 de los 27 candidatos a la alcaldía de Misco firmaron un pacto de no agresión ante la Junta Municipal Electoral de Misco, que busca evitar ataques o campañas negras entre las organizaciones políticas. A menos de un mes del día de las elecciones generales, la Junta Electoral Municipal de Misco convocó a los 27 candidatos a alcalde para que firmaran un acuerdo de no agresión, el cual busca que la recta final de la campaña sea ética, pacífica, programática y con valores democráticos. Sin embargo, solamente 19 llegaron. Les pedimos en nombre de la comunidad misqueña que tengan una postura, una contienda de altura, sin agresiones, que enseñen a todo su equipo de trabajo de los partidos políticos a tener discusiones, pero con respeto.
¿verdad? Con la mayor actitud propositiva en lugar de destructiva. Los grandes ausentes fueron los candidatos de FCN Nación, Elefante, Viva, PAN, Unionista, Poder y el actual jefe edil que busca su reelección por el Partido Popular. Pese a su inasistencia, la Junta Electoral les hace un llamado para evitar campañas negras. Mixco tiene 297.506 ciudadanos empadronados, según datos de la Junta Electoral Municipal. Tenemos aperturados 85 centros de votación con 745 mesas y que están compuestas por 3.725 juntas receptoras de votos, que vamos a juramentar el día domingo en el Parque Barrondo a las 10 de la mañana. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Cambiamos de tema y en información económica, este miércoles autoridades guatemaltecas participaron en un evento de inversión y generación de relaciones público-privadas en Estados Unidos, donde presentaron la estrategia Guatemala para el mundo, despegue de la economía 2023. El presidente Alejandro Yamatei dirigió este miércoles un discurso al Consejo de las Américas durante el Guatemala's Economic Outlook, Investment Opportunities and Public-Private Partnerships, realizado en Miami, Estados Unidos, con el fin de presentar la estrategia de inversión Guatemala para el mundo, despegue de la economía 2023. Quien también estuvo en este evento fue el ministro de Economía, Yanio Rosales, que lideró la misión de país que inició con un evento en donde participaron más de 35 representantes de importantes compañías que buscan oportunidades de relocalización de sus negocios en la región. El evento permitió que representantes de empresas estadounidenses, entre integrantes del Consejo y participantes externos, conocieran en detalle la estrategia de la atracción de inversiones y el futuro de la economía guatemalteca para que ellos tomen decisiones a corto o largo plazo para invertir en el país. Por ejemplo, colocando plantas productoras de estas empresas en Guatemala. Las empresas que participan en el evento, que concluye el viernes próximo, representan a un gran número de sectores de la economía estadounidense y en este caso provienen de alrededor de 15 actividades productivas como energía, logística, manufacturas, finanzas, tecnología, banca, biotecnología, agricultura, comercio, educación, BPOs, industria, detallistas y agroindustria. Durante los siguientes días se realizará dentro del Consulado de Guatemala en Miami un marketplace de productos con distintivo sello blanco para que los interesados puedan conocer de primera mano las historias de los artesanos, productores y las familias emprendedoras que han logrado expandirse a tal grado que ya están exportando a otros países como Turquía, India y Estados Unidos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Caos vial impera en Quetzaltenango. ¿Hay solución al congestionamiento diario? Hablamos con un experto quien da detalles del tema. Asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio claro. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Ya estamos de regreso y es momento de conocer lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que puede seguir enviando sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Damos pues el reporte que recibimos sobre el calvario que viven las personas para trasladarse de un lugar a otro. Nuestro televidente nos compartió fotografías de los pick-ups que van sobrecargados de personas que se desplazan de la aldea Tierras del Pueblo a la cabecera de Mazatenango, Suchitepeques. El mensaje da cuenta de que los vehículos van sobrecargados y los pilotos no conformes pelean pasaje tanto de ida como de vuelta. Esta situación pone en peligro la vida de los pasajeros y así lo reportó. A inicios de la semana pasada nos compartieron un video que muestra los daños que han causado las grandes olas al cementerio que está ubicado a pocos metros de la playa. Esto ocurre en Iztapa, Escuintla. Amigos, miren lo que causa el mar. Este es el cementerio de Iztapa. Y ustedes pueden ver, ya se ha llevado bastante. Hay que decirle al alcalde que haga algo, pues, porque la gente también necesita donde venir a cerrar puertas y no hacen nada. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó.
Quetzaltenango es el segundo departamento donde circula la mayor cantidad de vehículos. Según un estudio efectuado por urbanistas, las calles y avenidas de Xela son insuficientes ante la cantidad de automotores que circulan cada día. El aumento del tráfico vehicular en Quetzaltenango ha generado que un viaje corto dentro de la ciudad, que antes tomaba 15 minutos en efectuarlo, ahora demore 45 minutos o más a causa de la gran cantidad de automóviles. Hemos estudiado a lo largo de 10 años los fenómenos de la movilidad en Quetzaltenango y hemos visto pues que en la actualidad ha crecido un 300% el tiempo de desplazamiento que utilizan los quetzaltecos para movilizarse en la ciudad. El estudio reveló que la mayoría de los viajes corresponden a desplazamientos obligados como el trabajo y los estudios. Asimismo, se ha observado que el 70% de los viajes diarios se concentran entre las 6 y las 8 de la mañana. Realmente el problema de fondo no se resuelve con proyectos de recapeo ni con pasos a desnivel. Se necesita un proyecto de gestión del tráfico donde pues se replantee una política y se lleguen a acuerdos para ver los desplazamientos de la ciudad. Los expertos señalan que la congestión del tráfico en Xela representa un desafío para las autoridades municipales y de políticas integrales con acciones concretas. Pues ya estamos en una ciudad colapsada por el tránsito que utilizamos regularmente. Soñamos con una ciudad con una movilidad activa, con un transporte sostenible. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Cada erupción del volcán de fuego no solo pone en riesgo a los pobladores que residen en el sector, también pone en riesgo los cultivos en la zona. El volcán de fuego lanza cenizas que se desplaza varios kilómetros y buena parte cae sobre los cultivos, dañando plantaciones de café, banano, cacao y maíz. Se pierde la cosecha, maíz, frijol, café y las casas que caen en arena y hasta piedrín de media pulgada. A todos los cultivos, el café, el cardamomo, hasta las siembras y los animales, ¿va? No nos apoyan ustedes en nada, ¿viste? Las dificultades de movilización es otro de los retos para los vecinos de Volcán de Fuego. Los caminos son de terracería y reciben poco o nada de mantenimiento y cada invierno se destruyen, complicado salir en casos de emergencia o de evacuación, así como cuando necesitan sacar a personas enfermas o mujeres en estado de gestación. O sea que llueve abajo, demasiado se desbarranca como unos 2-3 metros de hondo, pero no se atreve a pasar la gente ni los carros por motivo que muy peligroso. Algún niño tan malo en la noche o una persona va a dar a luz a medianoche y está lloviendo, ¿cómo hacen las personas para sacarlos del zapote para un hospital? No puede. ¿Por qué? Porque no hay paso, todo está crecido, hasta no hay puentes. Entonces la persona se muere en la aldea. ¿Por qué? Porque no hay cómo trasladarlo a la ciudad de Escuintla, ¿va? Si no fuera un puente, pues por lo menos que en tiempo de lluvia, como se hizo en otras ocasiones por el Ministerio de parte de Covial, que mantuvieron máquinas para que estuvieran habilitando los pasos del río después de los descensos de Lajares, que sería muy bueno también, ¿verdad? Para Guatevisión, Carlos Paredes. En otros temas, estudiantes se unieron al lanzamiento del programa Dejando Huella, que impulsa el Instituto Nacional de Bosques, que tiene como meta este invierno plantar 70,000 árboles en Huehuetenango. Estudiantes de establecimientos públicos y privados se unieron al inicio del programa de reforestación que impulsa el Instituto Nacional de Bosques cada invierno. El programa Dejando Huella busca involucrar a estudiantes para que estos adopten un árbol, lo planten y lo cuiden, mientras que en terrenos comunales se busca plantar de forma masiva, no solo para recuperar la masa boscosa, sino para proteger las fuentes de agua. Bueno, en primer lugar, realizar la actividad de la siembra de los árboles. Pensar no únicamente el tema de la plantación, sino que sea un tema sostenible a través de un proceso de mantenimiento, establecer alguna coordinación con estas mismas instituciones y por otro lado también llevar el mensaje que es importante para sensibilizar y concientizar a la población guatemalteca. Nuevamente, dentro de las actividades que tenemos planificadas, se considera que vamos a hacer un poco más de 75 jornadas de reforestación en la región 7, que es Quiché y Huehuetenango, considerando plantar alrededor de unos 80,000 árboles. Esta actividad es bien importante, esos 80,000 árboles que tenemos considerado plantar en esta época de invierno, pero más importante es la cultura forestal que estamos fomentando. Para este año se ha programado 66 jornadas de reforestación en los distintos municipios. Esto incluye comunitarios y estudiantes que aportarán mano de obra para las plantaciones. Se espera superar los 70,000 árboles
cuyas variedades dependen de cada región donde se realizará la actividad. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. La Iglesia Católica envió una solicitud al Papa Francisco para beatificar a 130 activistas católicos de Quiché que fallecieron durante el conflicto armado interno. La solicitud ya fue recibida por el Papa. En la ordenación de un nuevo sacerdote en Nevas Quiché, el obispo Rosolino Bianchetti dio a conocer que el Papa Francisco recibió la solicitud para beatificar a 130 mártires de la Iglesia Católica de diferentes municipios de Quiché. Todos ellos fueron activistas de la Iglesia Católica en los años 80 y fallecieron víctimas del conflicto armado interno. Durante el conflicto armado, la Iglesia fue perseguida de una manera violenta, diría salvaje, y hubieron hombres y mujeres, niños, jóvenes, que no se echaron para atrás, sino que siguiendo a Jesús, que llevaban en el corazón, siguieron sirviendo a sus hermanos, siguieron trabajando por el bien y la paz de todos, y fueron como Jesús fueron terminados así de una manera tremenda. Tras la revisión del Papa, se enviarían los expedientes a Roma para ser analizados y esperar una respuesta favorable a la solicitud. Si esto ocurre, se unirían a 10 mártires de Quiché que fueron beatificados en el año 2021. A nivel de diócesis se va a examinar todos los testimonios y se enviarán a Roma, y Roma pues va analizando y dará el Papa su definitiva palabra, que esperamos sea positiva. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La comuna de Mazatenango realiza la limpieza de tragantes en el casco urbano para evitar inundaciones urbanas durante el invierno. Este problema es recurrente en el centro histórico, Calzada Centenario y en algunos cantones de la zona 1. A través de la Oficina de Obras Municipales se realiza la limpieza de tragantes y drenajes con el objetivo de prevenir inundaciones urbanas en Mazatenango. Entonces tratamos de dejar limpio todo para que evitar problemas con las lluvias, ¿verdad? Que no haya hundimientos más que todo. Las áreas más sucias han sido la primera avenida porque la mayoría de comerciantes dejan ir mucha basura en las calles y cuando llueve inclusive tiran la basura para que el agua se la lleve, ¿verdad? Y ha provocado taponamientos en tragantes. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que se mantiene un monitoreo en la Primera Avenida, Séptima Calle y Calzada Centenario, que son las más afectadas por las inundaciones durante el invierno. Cuando se presentan lluvias bastante fuertes, se generan correntadas en las principales avenidas y los tragantes muchas veces ya no son capaces de poder desfogar la cantidad de agua, afectando no solamente el tránsito, sino que también la parte comercial del centro de Mazatenango. Dentro de los puntos identificados está la Primera Avenida, Séptima Calle, como también la Calzada Centenario. La basura se ha convertido en un problema severo que junto al colapso de los drenajes provoca inundaciones que afectan a varios comercios. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Y en otras novedades, 2 saudíes y 2 estadounidenses, miembros de una misión espacial privada, regresaron a la Tierra la madrugada de este miércoles, luego de pasar 10 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Regreso a la Tierra de 2 saudíes y 2 estadounidenses miembros de una misión espacial privada, tras pasar 10 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. La cápsula de SpaceX que los transportaba amerizó frente a las costas del estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, en la madrugada del miércoles. La tripulación incluía a Rayana Barnawi, una científica que se convirtió en la primera mujer saudita en viajar al espacio, y a Ali Al-Karni, un piloto de combate entrenado, los 2 primeros ciudadanos de ese país en viajar a la estación espacial. Los otros 2 tripulantes eran el empresario estadounidense John Schaffner y la comandante de la misión Peggy Whitson, una ex astronauta de la agencia estadounidense NASA, que estuvo en la estación por 4ª vez. La misión AX-2 fue la segunda de Axiom Space en la estación espacial, tras la realizada en abril de 2022. Para la compañía, estas misiones son un primer paso hacia un objetivo más ambicioso: la construcción de su propia estación espacial, cuyo primer módulo se lanzará a finales de 2025. La NASA planea retirar la Estación Espacial Internacional alrededor de 2030
y en su lugar enviar a sus astronautas a estaciones privadas que también albergarán a otros clientes. Gracias, Fernando, y de igual forma ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana con muchísimas noticias a las 6 de la tarde. Nos dejamos con estas increíbles imágenes porque se trata de un curioso concurso para mamás. En el marco del Día de la Madre, Nicaragua organizó una contienda para premiar a la embarazada con la barriga más grande. Este año participaron 25 embarazadas en distintas categorías. En la 20ª edición del concurso anual organizado por una emisora de radio nicaragüense, las ganadoras reciben electrodomésticos y premios en efectivo. La pancita de Verónica Espinosa, madre de 4 hijos, se coronó ganadora del concurso con 56 centímetros. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.